Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar un estudio del año 2023 que trata la relación entre los niveles de vitamina D y la suplementación con vitamina D y su relación con la resistencia a la insulina. Sabemos que la resistencia a la insulina es la clave, podemos decir hasta la causa de la diabetes tipo 2. A diferencia de la diabetes tipo 1, en la que el cuerpo no produce insulina, en la diabetes tipo 2 nos encontramos con una producción normal, sobre todo al principio de la condición y hasta excesiva en etapas posteriores de insulina, digamos en la medida en que avanza la resistencia a la insulina. Es decir, que a pesar de que el cuerpo produce grandes cantidades de insulina, esto no alcanza para normalizar los niveles de azúcar en sangre. A esto se lo conoce como resistencia a la insulina. Este estudio propone que la deficiencia de vitamina D puede contribuir precisamente a que el cuerpo no responda adecuadamente a la insulina, ya que hay varios estudios que muestran que a menores niveles de vitamina D, mayor es la resistencia a la insulina. El estudio propone reevaluar la relación existente entre los niveles de vitamina D en sangre y la resistencia a la insulina. Incluso quiere evaluar qué ocurre cuando se consumen suplementos de vitamina D. Es decir, si esta suplementación logra efectivamente elevar los niveles de vitamina D en sangre y si además puede servir como una intervención terapéutica adecuada para personas con resistencia a la insulina y niveles de vitamina D deficientes o bajos. El estudio que vamos a analizar es una revisión sistemática. Esto quiere decir que no hicieron un experimento nuevo con pacientes o participantes, sino que los autores del estudio buscaron en las bases de datos científicas todos los estudios previos que investigaron este mismo tema, la suplementación con vitamina D, los niveles de vitamina D y su relación con la resistencia a la insulina, y luego, una vez recopilados esos estudios, aplicaron una técnica estadística que se llama metaanálisis y que sirve para combinar los resultados de esos estudios y calcular un efecto promedio entre ellos. Esto lo que permite es estimar si existe verdaderamente una relación estadísticamente significativa, es decir, si lo observado en todos esos estudios se debe a la intervención, en este caso la suplementación o los niveles de vitamina D, y no al azar. Y también permite estimar cuán precisa es esa relación. Asimismo, en esta revisión sistémica se incluyeron 18 ensayos clínicos aleatorizados o randomized control trials, es decir, estudios en los que los participantes tenían diabetes tipo 2, se les suplementó con vitamina D vía oral y se le midieron tanto sus niveles de vitamina D como en este caso ciertos marcadores relacionados con la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, como son la insulina en ayunas, la glucosa, el índice OMA de resistencia a la insulina. Y estas mediciones se tomaron tanto antes de la intervención como durante y después de la misma. Por otro lado, esta revisión sistémica también incluyó 20 estudios observacionales, es decir, estudios en los que no se aplicó ninguna intervención a los participantes, sino en los que se analizaron los datos que se habían disponibles de pacientes con diabetes tipo 2 y datos como que tienen que ver con sus niveles de vitamina D y los marcadores de glucosa, insulina, OMA, etc. En los estudios que hubo intervención, es decir, en esos 18 estudios que fueron ensayos clínicos aleatorizados, la intervención consistió precisamente en suplementar con vitamina D a los pacientes que tenían bajos niveles en sangre. Las dosis que se emplearon varían dependiendo del estudio, recuerden que son 18 estudios distintos, y las variaciones fueron de entre 1.200 unidades internacionales por día y hasta 50.000 unidades internacionales en una única dosis semanal.
En algunos de estos 18 estudios se evaluó lo ocurrido en 8 semanas de suplementación, mientras que en otros siguieron la evolución por hasta 24 semanas. Vale decir que en los estudios observacionales, en los que no hubo intervención, lo que se observó fue la relación entre los niveles de vitamina D y los niveles de los otros biomarcadores, concretamente que tienen que ver con la resistencia a la insulina, glucosa en ayunas, insulina en ayuna e índice OMA. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio al aplicar la técnica estadística del metaanálisis? Lo que se puede observar es que el grupo que suplementó vitamina D tuvo una reducción tanto en los niveles de insulina, de glucosa y de OMA, resistencia a la insulina. Es decir, que mejoró los 3 biomarcadores a comparación de quienes no suplementaron con vitamina D. Y en promedio, con respecto a los niveles de insulina en ayunas, hubo una baja promedio de 2 unidades de insulina basal. Permítanme tratar de explicar la relevancia de esto y cómo funciona. Lo que esto significa es que si la insulina promedio de los participantes era de 20 unidades antes de la intervención, luego de la misma, que algunas duraron entre 8 y otras hasta 24 semanas, luego de suplementar con vitamina D por un determinado tiempo, la insulina fue de 18 en promedio. Algo similar pasó con la glucosa, que bajó alrededor de 3 a 4 miligramos por decilitros. Entonces, ambos parámetros implican una mejora leve, modesta, pero una mejora en fin, la cual es además significativa desde el punto de vista clínico y estadístico, en el sentido de que se puede decir que es consecuencia de la suplementación en sí misma. Pero lo más interesante sucede con el índice OMA. Es donde se produce la variación más importante, porque podría implicar que una persona, por ejemplo, con un índice OMA de 4.5 pase a un índice OMA de 3.6. Ese fue el resultado promedio. El OMA mide directamente la resistencia a la insulina, porque básicamente lo que está midiendo es que si una persona tiene la insulina y la glucosa ambas altas en ayuna, entonces tiene resistencia a la insulina. Y un índice de 4.5 indica claramente que hay resistencia a la insulina consolidada, mientras que un índice de 3,6 está indicando una resistencia a la insulina mucho más leve o moderada. El estudio tiene varias fortalezas. En primer lugar, el metaanálisis es una técnica estadística robusta que permite medir claramente la significación clínica y la probabilidad de los hallazgos. Y por otro lado, se incluyeron muchos estudios, son 38 estudios, de muy buena calidad. Y además se siguieron metodologías confiables y que permiten minimizar sesgos y errores. También tiene sus debilidades. Hay una variabilidad muy grande, por ejemplo, entre las dosis de vitamina D empleadas e incluso la modalidad de administración que usan unos y otros estudios. Recuerden que en algunos grupos se suministraban 1.200 unidades internacionales por día, mientras que en otros grupos 50.000 unidades internacionales en una única dosis semanal. Hay una variación entonces muy amplia del tipo de intervención y asimismo en la duración de los estudios, que variaban. Algunos estudios tenían entre 8 semanas y los más largos unas 24 semanas. Además, cada participante tenía niveles de vitamina D diferentes y todos estos factores hacen más difícil sacar conclusiones precisas sobre la incidencia. Pero lo más importante y lo que hay que destacar es que se concluye muy claramente que existe una relación directa e inversa entre los niveles de vitamina D en sangre y la resistencia a la insulina. Es decir, mientras menor es el nivel de vitamina D, mayor es la resistencia a la insulina. Y, obviamente, lo contrario, mayor nivel de vitamina D,
menor nivel de resistencia a la insulina. Otra conclusión importante que se desprende del estudio es que puede considerarse a la suplementación con vitamina D como una terapia que ayuda a mejorar o, por qué no, a revertir la resistencia a la insulina. Claramente la vitamina D tiene una función importantísima en la regulación de la insulina y es imperioso lograr niveles adecuados, pero esto debe lograrse no solo con una buena alimentación rica en vitamina D, también a través de la suplementación cuando sea necesario y sobre todo mediante la exposición solar regular, que es el principal estímulo para la síntesis endógena, para que nuestro cuerpo fabrique vitamina D. Sin embargo, en lo que respecta específicamente a la resistencia a la insulina, aunque un suplemento de vitamina D puede ayudar como coadyuvante para revertir esa situación, lo esencial sigue siendo, según mi punto de vista, una alimentación baja en carbohidratos y, sobre todo, o por lo menos como punto de partida, baja en carbohidratos procesados y refinados. Bueno, eso fue todo por hoy. No te olvides de suscribirte para más contenido como este.